Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 22 del mes cuarto del año 2026, concerniente al día 20 de la cuenta del Sefirot Omer o la cuenta de las gavillas. Bueno, hoy en esta cuenta de las gavillas tenemos la espiga del Yesod, la conexión a la gavilla del Tiferet, la belleza, o también se conoce como el palpitar del corazón. Bueno, cuando el palpitar del corazón conecta con el sentimiento del amor, pues hay una intimidad sagrada, una intimidad con lo que se conoce como la Shekinah, o la Ruach HaKodesh, o la llenura del Espíritu Sagrado. Es cuando la parte masculina, que es ese sentimiento que se emana, embaraza la parte femenina, que es eso que aparece en nuestra mente como una imagen nueva de una realidad distinta. Y es por eso que pues tenemos el compromiso de contar en nuestras emociones la reparación de cada uno de estos niveles de conciencia. Bueno, hoy estamos en el 20, la conexión con el Espíritu Sagrado, la conexión con el corazón. Sentir, pensar, decir lo que el Todopoderoso piensa, dice y hace. Es como un compromiso de bodas. Por eso la palabra santo significa en hebreo boda. Cuando un hijo de Israel toma un compromiso de bodas, se le conoce como kaducha y es traducido como santo, como santidad. Bueno, esta semana tenemos a Jeremot, después de morir, la porción semanal que nos narra las condiciones que debemos practicar cuando vamos a la presencia divina para no morir. Es mejor morir antes, porque allí vencemos la muerte y entonces accedemos a la vida. Morir al error, reconociendo que hemos fallado. Bueno, estas son las prácticas que hacemos a diario durante estos 49 días para que al día 50 pues se establezca en la práctica el compromiso de bodas. Estar casado es estar comprometido, y en este caso con las leyes universales, pues para poder vivir en la tierra como se vive en los cielos. Entonces todas estas metáforas, que son las parábolas de las Escrituras, nos permiten abordar el tema que hoy hemos elegido, el ser dormido. Bueno, en las analogías de las Escrituras, estar dormido es estar como muerto y estar despierto, pues es saber realmente lo que somos. Estar dormido es mirar exteriormente y estar despierto es mirar hacia adentro. Juzguen por ustedes mismos, dice la Escritura, y por eso el dormido interpreta la realidad afuera y sigue sin poder cambiar. Y allí pues ese estado de ser es dormido, se le llama dormita. En esa realidad se olvida de ejercer ese poder que tiene nuestra mente de imaginar. Se olvida de ejercer la imaginación para bien, la imaginación para solucionar lo de afuera desde dentro. Entonces, esos mensajes externos que traen imágenes negativas por una realidad que, aunque no es, nos hace creer que es la realidad, sin serlo, pues empiezan a traer esos mensajes negativos. Y entonces puedo como engañar al engañador y decirle que eso es falso, porque todo es para bien. Allí en ese sueño, pues uno sueña con la salud, con la economía, con la solvencia, y entonces en ese sueño pues es lo que se permite entrar al nivel del alma elevada, lo que se conoce como los intelectos divinos. Empieza uno a conocer cómo funcionan las leyes universales, por generar un cambio. Es por eso que en muchas ocasiones nos cuesta mucho despertar, porque pues no avivamos la fe. Yo te aconsejo, dijo el apóstol Pablo, en un estado de ser despierto,
que avives el fuego del Espíritu que está en ti. Porque no se nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder. O sea que avivamos el espíritu de poder, no de miedo. Y es allí donde se originan los grandes errores, en las entrañas de nuestro ser, en esa intimidad con nosotros mismos y en el Creador. Terminamos culpabilizándonos, sintiéndonos avergonzados de nosotros mismos, y esa es una frecuencia baja, que se conoce como Sheol, o traducido como muerte. Entonces allí tendría intimidad con lo negativo, con la muerte, con la tristeza, con el desánimo, y entonces la persona empieza a dar síntomas de ese pacto de compromiso, de boda, y entonces no controla las palabras, y empieza como a balbucear, y entonces esa parte femenina, que no crea la parte de la apreciación, no nos permite cuidar a esa vasija que es nuestro cuerpo. Y entonces, pues, la señal de que estamos cuidando nuestro cuerpo es la pulcritud, esos pequeños detalles en la estética, es ese desarrollo de la parte femenina para que se conviertan en los dos en uno solo. En la pulcritud, en la estética, en tener una imagen vale más que 1000 palabras. Todos estos pequeños detalles nos permiten evaluar desde lo externo cómo está el estado interior, con quién estamos comprometidos, cuál es el esposo entre en estas comparaciones, como entre la relación de pareja entre el esposo y la esposa. Por eso la palabra para novio en hebreo es katán, que también significa como pequeño, pero traduce niño circuncidado. Entonces no se está hablando de un niño que se circuncidó al 8º día, lo que se está hablando es de una mente que ahora ha cortado los pensamientos negativos y solamente piensa en lo positivo. Entonces ese viene a ser el novio. Y la novia, la kalá, que quiere decir esto, como la parte femenina, el producto terminado, es cuando terminamos la reparación emocional en nuestro ser interior. Entonces allí aparece el estado original, hombre y mujer los creó. Y ese pacto de bodas, lo que se llama en hebreo santo. Santo me seréis porque yo soy santo. Entonces allí nos hacemos uno solo. Entonces, pero al no desarrollar cómo va a ser nuestra vida, entonces aparece lo que se llama el de repente, que aunque no existe, aparece, porque si no programamos el día nos va a programar. El día está esperando que lo programes, pero si no lo programamos, pues todas las influencias electromagnéticas del mundo exterior van a programar los de repente. Entonces llegan situaciones que no las esperabas. Y aunque no existe el de repente, pues si no lo creamos, si está la sustancia creativa y nosotros no le damos forma, pues se le da forma sin control. Entonces aparece un problema, otro problema, todas esas son señales de que hay que preparar el novio y la novia para ese compromiso de bodas, para una vida en santidad. O sea, una vida en santidad no es como piensa la religión tradicional, que es una vida de mojigato. Una vida en santidad es una vida plena, una vida despierta, de un despierto que sabe que realmente somos hijos del Creador, hechos a su imagen y a su semejanza. Entonces volvemos y nos acordamos de lo que realmente somos, hijos de Dios, o sea, dioses, o sea, poderosos. Entonces viene el entender el mundo energético antes de que se materialice. Eso es lo que hoy se conoce como la física cuántica. Ese primer físico cuántico se llama Abraham el patriarca, el padre de la fe. Que la fe es como esa sustancia energética donde está todo en estado potencial, que no se le ha dado forma, y el practicar la fe es darle forma. Y entonces por eso cuando vemos en el mundo exterior un enfermo le damos forma de sano. Y es allí donde practicamos el mundo de la fe. Bueno, entonces, si lo traemos nosotros a la información que ahora tenemos de cómo funciona la física cuántica, aparece una cuestión que le llaman el positrón, como la antipartícula, la antimateria. En el mundo de la fe se conoce como el maná, lo que está antes de la energía, antes de lo espiritual, esa luz y ese sonido.
que se le da forma a través del espíritu y entonces se convierte en líquido para que se manifieste la cosa. Entonces estaríamos hablando de la antimateria y lo definen, una de las explicaciones que da la física cuántica es a través de lo que le conocen como el positrón. Ese positrón es podríamos llamarle una antipartícula, que es como esa partícula de la antimateria, como lo que está antes de lo que se va a formar la materia. Bueno, eso es lo que le llamamos maná. Y entonces, pues, trayéndolo a la vida práctica, en la medicina nuclear, se usa para las tomografías, para identificar el origen de esas enfermedades, y entonces se define como esa antipartícula del electro con la misma masa, pero con una carga opuesta o positiva. Entonces, si entienden un poquito de lo que estamos hablando, esto arranca desde lo que no estaba, o sea, desde lo que no existía. Si en mi vida no existe la abundancia, la salud, entonces arranco desde allí y inicio. Eso es lo que se llama el desde dónde. Tengo que reconocer que provoqué una enfermedad. Cuando reconozco que yo mismo la provoqué, me empiezo a sanar. Ahí está el 99% de la cura, cuando uno acepta esa realidad y parto desde esa realidad y voy hacia adelante. Y entonces cuando el positrón se mueve desde donde no estaba, va hacia adelante y llega como al obstáculo y rebota hacia atrás. Pero cuando rebota hacia atrás, llega desde donde arrancó, o sea, desde la enfermedad, y empieza a volver a ir hacia adelante, pero como por inercia, con esa frecuencia de ondas, y vuelve hacia adelante y regresa a donde no estaba, pero es como cuando empezamos a meditar, que soltamos todo y empezamos a darle forma a lo que deseamos. Entonces, allí mi estado de ser llega a otro lugar desconocido. El lugar desconocido de la enfermedad es la sanidad. Lo mismo el lugar desconocido de la salud es la enfermedad. Entonces, si salgo desde la enfermedad, llego al lugar desconocido que es la sanidad, pues el enfermo se sana. Pues si salgo desde la pobreza y voy al lugar desconocido, el pobre es porque no conoce la riqueza, no quiere decir que no exista. Entonces empezamos a motivar esa frecuencia de tenerlo todo. Ese estado de ser se llama sagrado, o comprometido, o casado. En este caso, casado con mi propia realidad. Entonces, el desde dónde no estoy, a otro lugar. Y entonces empiezo a habitar ese lugar donde estoy, aunque no esté. Y entonces ahora estoy en esa silla del trono de gloria, o sea, estoy podríamos llamarle, en mi autogobierno, en mi autoridad, tomando control de todo. Pero la mente, pues, está allí, pero el cuerpo no. Y entonces, cuando la mente se sincroniza con el cuerpo, si la mente está sana, el cuerpo se sana. Entonces, es mente-cuerpo, no mente y cuerpo. Los dos se hacen uno solo, mente, cuerpo, y no mente y cuerpo. Porque cuando la mente está desligada del cuerpo, entonces, pues no hay una boda, no hay esa unión, porque los dos no se han hecho uno. Entonces, cuando yo pienso en la riqueza, siento la riqueza, disfruto la riqueza, sin que aún ésta se manifieste, inevitablemente en ese pacto de boda se va a manifestar. Y así tomando cada área de nuestra vida en la cual quiero cambiar y sentarme en esa silla del triunfo. Por eso dice que vino triunfando para triunfar y que somos más que vencedores. Entonces, me muevo a ese otro lugar, me muevo a ese otro estado de ser. Y entonces se inicia ese movimiento lento hacia adelante, sosteniendo al lugar, y rebota tan fuerte que se vuelve a esa silla de donde no estaba. Y entonces eso se llama el positrón, porque rebota lentamente, llega
desde donde rebotó, desde donde regresa como un imán. Entonces ahí es donde podemos decir, no por palabras motivadoras, soy un imán para la riqueza, soy un imán para el dinero, soy un imán. Ser un imán es atraerlo, no buscarlo. Un imán atrae, porque tiene un campo cuántico, un campo magnético, un campo energético que atrae de acuerdo a lo que emana ese centro. Si emanamos alegría, gozo, felicidad, vamos a atraer estas situaciones que van a generar en mi estado de ser esa alegría, ese gozo. Por eso donde quiera que llegues, aunque no estabas allí, diga Shalom Ubrajá, que la paz despierte dentro de ti. Shalom es paz, obviamente que son 7 cosas: alegría, gozo, felicidad, prosperidad, liberación y plenitud. Y Or es luz, y Shalom, Or, Berajá es bendición. O sea, atraigo esa esfera dimensional, esa matriz de paz, porque la emano. Entonces ahora dejo mi paso 2. Y podemos mirar los evangelios de una manera diferente. Entonces, ahora si ubicamos al evangelio de Juan el Bautista, Juan el de la Tevilá, en el capítulo 14, dice que no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Ahora, ¿cómo creemos en nosotros mismos? Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea, ¿cómo creamos las moradas del Padre en nosotros? En nuestro imaginario mental. Si así fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Cómo prepara el Yeshua lugar para nosotros? En su imaginario mental, pensando que esa situación yo la provoqué y la puedo cambiar. Visualizando no una casita o no visualizando la realidad que no tenemos casa, la renta está muy cara, sino visualizando e imaginando que habito en un palacio. Ese es el lugar que se prepara para nosotros. Aunque veas la pobreza y la miseria en el mundo real, eres rico, eres próspero, eres sano, eres feliz. Y entonces es el lugar donde habita el Mesías, ya preparado para que donde Él esté, yo también pueda estar. Entonces se convierte en un campo magnético, se convierte en planta de mis pies. Y entonces, ¿sabéis dónde voy? Pues, ¿y sabéis el camino? Bueno, entonces corrige lo cojo del camino. Ahora, bueno, por eso, en ese estado de ser sagrado, en hebreo se llama santo, santo me seré porque yo soy santo, que es como una promesa. Por eso nosotros cuando miramos el Evangelio, la santidad, el pacto de boda, es como un cheque en blanco, que está a nombre del dueño de todo. Ese cheque tiene el nombre del dueño de todas las cuentas, de todo lo que existe. Entonces ese cheque en blanco yo le puedo poner la cantidad que yo desee. Y entonces por eso dice el apóstol Pablo, le escribe a los romanos, los que están en Roma llamados a ser santos. O sea, hay un llamado a estar en ese compromiso de boda, pero no está. Entonces, primero hay un llamado a ser santos. Entonces le escribe, por ejemplo, a los Corintios en la primera carta, que no es la primera, pero pues, dice como los he escrito antes en la primera carta, o sea que esa no es la primera, pero no estamos debatiendo eso, sino que ubicamos el texto en 1 Corintios 1:2, los llamados a ser santos. O sea, están en la misma frecuencia, en el mismo campo cuántico, no son santos, son llamados a ser santos, son un estado de ser. Quizás muchos podemos estar en ese estado de ser. Y en la segunda carta dice, todos los santos que están en Acaya, o sea, ya cambiaron un estado de ser. O sea, hubo un nivel de conciencia más elevado. Porque estos son ya los santos, o sea, iluminados, resplandecientes. En el libro de la carta de los Efesios, en el capítulo 1 dice, a los santos fieles en el Mashiach. ¿Cuáles son los santos fieles en el Mashiach? Pues los que tienen ese compromiso de boda. Los que, aunque experimenten enfermedad, dolor y sufrimiento, se sienten sanos, se sienten alegres, se sienten agradecidos,
porque simplemente ahora están observando el desde dónde tengo que partir hacia ese lugar desconocido que es precisamente el lugar donde habita nuestro Creador, donde habita nuestro Mesías, a la diestra de Adonai o a la diestra del Señor, a la mano derecha, allí donde se ubica en el mapa del árbol de la vida la misericordia y el amor. O sea que los que desconocen el amor, pues no se conocen, porque si somos hijos del amor, pues somos amor, pero tiene la percepción diferente de lo que es amor, porque es una emanación, no simplemente una emoción, es la única emoción, y esa es la emoción, la emanación de los santos, de los fieles, en el Mashiach, como dice Efesios 1:1. También en Filipenses 1:1, como se abre la carta, dice a todos los santos que están, o a los fieles santos en Colosenses 1:2. Entonces miramos que se abre el mensaje en estas cartas, que no son cartas sino midrashim, o sea, estudios profundos, que cuando uno esto lo lleva al campo energético se da cuenta cómo funciona, y esa es la elevación de la conciencia en el mundo espiritual. Es cuando dos toman la decisión de hacerse uno, y entonces se ve representado, pues lejos de tomar la decisión porque me gustó la muchacha, porque me enamoré, porque pienso que esa es mi alma, qué sé yo, sin reparar el ser interior voy a tener dificultades y voy a tener problemas en ese pacto de boda, porque no los unió el Todopoderoso, sino que lo unió la emoción humana. Por eso dice que lo que Dios unió no lo puede separar el hombre, porque es desde la energía, porque si Dios es espíritu y si no nos unimos desde la esencia, desde el espíritu, pues va a haber muchísimas probabilidades de separación, de divorcio. Por eso de ahí viene la palabra diablo, di es de dividir, de separar. Entonces, si dos se acuerdan ser uno, y su imagen y su semejanza es establecida en la tierra, entonces solo sucede cuando se entiende y se vive esa fiesta de la libertad y llega el pacto de bodas, lo que llaman Shavuot, el compromiso. Y entonces ese compromiso de bodas ahora entra a una habitación, al azúcar. Por eso las tres principales fiestas, Pesa, Shavuot y Sukkot. Pesa es la fiesta de la libertad, Shavuot es la fiesta de la identidad, del pacto de boda, cuando ya se consuma la boda y se mete bajo el tálamo nupcial. Y Sukkot es vivir allí en esa morada eterna, en esos palacios del rey. Entonces, Sukkot es como cuando la cosecha está toda en el granero. Entonces ahora sí entendemos, porque Yeshua dijo, en este tiempo irreal, porque es el tiempo que se mide con reloj, faltan 4 meses para la siega, pero en mi tiempo, el tiempo real, la cosecha ya está lista. ¿Por qué? Porque hay mucha maldad en el mundo. Cuando vemos nosotros tanta maldad, pues es tiempo de cambiar esa maldad, de darle otra forma, de revolucionar, darle la vuelta, y entonces lo que era maldad, lo que era iniquidad, lo que era perversidad, se convierte en santidad, se convierte en pacto de bodas con el Todopoderoso. Por eso dice el profeta Oseas, ya no me llame más Señor, ahora llámame esposo. Un esposo es alguien que está comprometido. Bueno, entramos a ese compromiso de boda. Porción semanal, Kadushim, o santos. Entonces, pues bueno, vamos a traer esa santidad del santo de los santos y empezar a ejercitar y a mover ese positrón. Por eso hay que estar muy atentos a las palabras que estamos diciendo y entendiéndolas desde su parte etimológica, para poder establecer lo sagrado del verbo. Porque si Jesús es el verbo y Él es santo, pues debo de resplandecer con cada palabra que con responsabilidad sale desde el corazón por mi boca para salvación. Buena mañana, Boker Tov y Leitradot. Nos vemos luego.